El error de Kiyosaki. Sé que es un título un poco polémico, pero ahora entenderás por qué digo esto. ¿Cuál es el error de Kiyosaki? Antes de hablar del error, te quiero decir que para mí Kiyosaki es uno de los padres de la educación financiera. Si tú quieres aprender sobre educación financiera, sus libros son muy recomendables. Simplemente que en sus libros encontrarás un consejo con el que no estoy de acuerdo. Recomendar que las personas hagan multinivel. Y para mí este es su gran error. Es un error, creo que tiene que ver con el tiempo en el que escribió su libro, a finales de los 80, principios de los 90, en que la tecnología no estaba al alcance de cualquier persona. Y una forma de tener un aprendizaje, un mentor, etcétera, era a través del multinivel. Pero te parecerá muy esclarecedor esto del error de Kiyosaki al saber que él no hace multinivel. Y él mismo reconoce que haciendo multinivel aprendes a vender. Él recomienda hacerlo como método de formación, para enterarte de los mecanismos, para pasar de empleado a autoempleado, a ser un autónomo. Pero lo mejor es pasar directamente a ser un dueño de un negocio, aunque sea un negocio muy pequeño. Pero hoy, gracias a Internet, hay formas más sencillas de aprender a crear tus activos y más baratas. Las barreras de entrada para un negocio en Internet casi son nulas ahora mismo gracias a las redes sociales y a ciertas herramientas. Por ejemplo, una cuenta en Aweber, que es un autoresponder genial, te cuesta 20 euros al mes. Un hosting te puede costar 100 euros al año, un hosting bueno con muchas prestaciones, en las que puedas tener muchas páginas web, como el que utilizo yo. Un ordenador potente, 1000 euros, depende de donde vivas. Entonces, y lo puedes hacer todo desde tu casa, un trabajo desde casa. Entonces puedes entrar en un negocio, crear un negocio por Internet de una forma muy sencilla. En el vídeo de ayer te hablo de esto, ¿no? De ideas para crear tus negocios por Internet. También hay otras formas de conseguir un mentor gracias a Internet, un entrenador, un coaching que te ayude a cumplir tus objetivos, a exigir lo máximo de ti. Y en el MLM muchas veces esto no ocurre porque la persona que te reclutó posiblemente puede estar tan verde como tú en todo el tema empresarial y de creación de activos. En realidad, cuando entras en una compañía de MLM, estás firmando como vendedor, no estás creando un auténtico activo. Con el MLM no puedes diferenciarte de la competencia que tú mismo creas. Tú creas tu competencia, pero llevas el mismo maletín, los mismos folletos, los mismos vídeos, los mismos precios. No tienes control sobre el marketing, que es uno de los factores más importantes al crear un activo, marketing y ventas. Los precios de los productos son muy caros y vivimos en un mercado súper competitivo. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, a nivel de vitaminas, te valga 3 veces más en un multinivel que en una farmacia? Las empresas multinivel todavía no han avanzado en este sentido, a nivel de ser competitivos también en precio. Uno de los consejos que da el propio Robert Kiyosaki sobre creación de activos es servir a más personas por menos dinero, es decir, crear un mejor producto más barato. Y esta regla no la cumplen las empresas de multinivel. Crean productos buenos pero mucho más caros. Y las demás empresas, por ejemplo en este caso farmacéuticas, de limpieza, de hosting web, de lo que sea, crean productos mejores a menor precio que cualquier multinivel. Pues yo creo que son empresas que se han quedado ancladas en el pasado cuando empezaron a fusionar hace 40 o 50 años atrás, por lo menos a nivel de marketing. El multinivel no es para todo el mundo y si lo que buscas es un puesto de trabajo, pum, muy bien, excelente. Si quieres aprender a vender de este sistema, adelante. Pero hay otros métodos de aprendizaje hoy en día gracias a Internet. Me parece que lo más importante es que el camino para crear un activo, para aprender a crear un activo más directo es crear un activo. Directamente, ponerte en algo. Y es verdad que puedes tardar más tiempo, pero estarás aprendiendo no solo a vender, que es una parte fundamental de cualquier activo, sino también a la administración global de tu activo, a los sistemas, a la creación de sistemas. Bueno, espero que este vídeo te sirva y coméntame si estás de acuerdo o con qué no estás de acuerdo aquí en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, por favor dale un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo del canal Crear Activos.